Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de lecturas y reflexiones del programa Las Palabras de Nuestro Corazón, que esta semana está dedicado al cyborg. Cyborg o cyborg es una palabra en inglés, es un acrónimo compuesto por dos términos, que es cibernético y organismo. Entonces, cyborg sería algo así como organismo cibernético. Este término fue creado en 1960 para explicar a través de él las transformaciones o reconfiguraciones de lo humano, podríamos decir, en su estrecha relación vital con la tecnología, en el contexto del mundo contemporáneo. Pero lo que me gustaría que compartamos en el programa es la propuesta política que se está trabajando en torno a este concepto. Particularmente en el campo de los feminismos críticos, los cyborgs se considera como una metáfora peligrosa, pero un instrumento de movilización política con un claro propósito emancipatorio. Una de las mayores contribuciones en este sentido es el de la filósofa y zoóloga estadounidense Donna Haraway. Ella es una feminista neomarxista que ha producido muchas obras que están siendo referentes en la construcción de conocimientos y acción política dentro del feminismo. Algunos de sus libros más importantes son El Manifiesto Cyborg o el de Visiones, Primate, Género, Raza y Naturaleza en el Mundo de las Ciencias Modernas, que es un libro muy potente en términos políticos, por lo que nos ofrece para pensar la despatriarcalización, porque en este libro Donna Haraway explica las metáforas y las narrativas que dirigen la ciencia de la primatología y demuestra que en estas ciencias hay una tendencia a masculinizar las historias acerca de la competencia reproductiva y el sexo entre machos agresivos y hembras receptivas. Esta tendencia, dice Donna Haraway, facilita cierto tipo de conclusiones y excluye otros, conclusiones que luego son consideradas obviamente como verdades absolutas y desde ahí se naturalizan las relaciones jerárquicas de dominación, en este caso, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Otro de sus libros importantes es el que titula Simios, Cyborgs y Mujeres, la reivindicación de la naturaleza. Y ese texto se destaca dentro de la producción sobre la teoría de las políticas del ser posthumano, de los cyborgs y la interacción entre el humano y máquina. Y este libro de donde extraeremos el texto que leeremos hoy y mañana aquí en el programa Las Palabras de Nuestro Corazón. En Palabra de Nuestro Corazón. Para presentar a la autora, vamos a leer un pedacito del prólogo a la edición española de su libro Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. La obra de Donna Haraway es un auténtico cruce de caminos. En ella confluyen diferentes disciplinas académicas, biología, antropología, historia, diversas tecnologías, fotografía, manipulación genética, agricultura y variadas vías de construcción de la experiencia, turismo, doctorados, partidos políticos. Sus ensayos son simultáneamente historia de la ciencia, análisis cultural, investigación feminista y postura política. Están escritos con la intención de que quien se aproxime a ellos desde una de estas perspectivas llegue a encontrarse caminando por las otras, ya que ninguna de ellas es suficiente para captar las matizaciones de unos textos tan polifónicos. Y con este comentario nos centramos a leer un texto escrito por Jorge Ardit a propósito de la obra de Donna Haraway. Además de encontrar en este texto algunas claves que facilitan la lectura compleja del libro de Donna Haraway, vamos a encontrar otro tipo de pautas y claves interpretativas sobre el mundo contemporáneo. Jorge Ardit ha titulado este ensayo como Analítica de la Postmodernidad.
El discurso social posmoderno y por extensión la idea misma de posmodernidad generan mucho escepticismo y por buenas razones. Así comienza su ensayo Jorge Ardite. Mientras se centró en una crítica del discurso teórico de la modernidad, el discurso posmoderno fue ciertamente vibrante y persuasivo. Desacreditaba profundamente dos supuestos centrales de la teoría social moderna: la razón centrada en el sujeto, generalizado en una crítica al esencialismo, y el representacionismo, el supuesto de la estabilidad del significado. Y así habría nuevos e inexplorados espacios teóricos. Inevitablemente, sin embargo, desde el momento en que el discurso posmoderno dirigió su atención a la reconstrucción de la teoría, se vio obligado a tornarse provisional, confuso, incompleto y a menudo vacilante. La necesidad de transformar las categorías básicas mediante las que comprendemos la realidad social y mediante las que al mismo tiempo redefinimos nuestra propia posición en la sociedad como científicos sociales no podía satisfacerse fácilmente. No es muy diferente la situación en la que se encuentran las afirmaciones sobre la emergencia de una realidad social posmoderna. En ausencia de una sólida alternativa a las formas modernas de teorización, continuamos viendo la realidad a través de conceptos modernos, que deparan representaciones modernas de la realidad. Bajo tales condiciones, no hay forma posible de identificar nada que podamos llamar genuinamente posmoderno. De hecho, mucho de lo que los teóricos posmodernos califican como posmoderno puede ser fácilmente visto como marcas de modernidad. La fragmentación, por ejemplo, que para muchos posmodernistas es uno de los rasgos de la nueva realidad social, fue vista por Baudelaire, así como por Simmel, dos conocidos filósofos europeos, como la marca definitoria de la modernidad. Karl Jaspers describió la esquizofrenia, supuestamente la marca de la desaparición del sujeto en las formaciones posmodernas, como la forma de locura, incluso la forma de ser, prevaleciente en la modernidad. Y en definitiva, podría parecer que la mayoría de los elementos que de una u otra manera se han asociado con lo posmoderno definen el núcleo mismo de lo que significa ser moderno. La imaginería del cyborg de Haraway nos provee con lo que puede ser presentado como el hasta ahora más ambicioso y, a mi parecer, más logrado de los intentos de desarrollar una manera de pensar que trascienda el esencialismo y el representacionismo, contenga una honesta reflexividad y sea capaz de capturar una comprensión genuina de la postmodernidad. Debo confesar, dice Jorge Ardite, que mi primera reacción al leer a Haraway fue inequívocamente negativa. Siendo blanco, hombre de clase media, me sentía ofendido por su ira contra el hombre blanco, desanimado por lo que inicialmente me pareció un lenguaje excesiva e innecesariamente oscuro, y confrontado con la fuerza de su voz política, que equivocadamente tomé por arrogante. La imagen que cruzó mi mente cuando tuve la primera referencia de Un manifiesto de Cyborg, que es otro de los títulos de los libros famosos de Donna Haraway, fue la de una variedad de Arnold Schwarzenegger, cuyos cerebros hubieran sido sustituidos por pequeños ordenadores conquistando el mundo. Me resultaba difícil tomar a Haraway en serio. Por supuesto, pronto me di cuenta de que era un problema mío, no de Haraway. La originalidad y el poder de pensamiento de Haraway se materializó cuando situé su imaginería del cyborg en el contexto de la crítica a la razón centrada en el sujeto, esto es, en el contexto de la tesis de que el hombre, entre comillas, la criatura autónoma y racional que tomamos como universal, no es de hecho nada más que una construcción moderna. Esa crítica, evidentemente, añade una peculiar práctica mental y corporal al argumento persuasivo de que toda subjetividad, incluida la razón misma, está siempre enredada con el poder y el deseo. En consecuencia, de ningún sujeto puede decirse que exista antes de las fuerzas históricamente específicas que lo constituyen. Foucault, este famoso filósofo francés, lo expresa con gran belleza al final del prefacio de Las palabras y las cosas.
Por extraño que parezca, el hombre, cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja búsqueda desde Sócrates, es indudablemente solo un desgarrón en el orden de las cosas, en todo caso una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente el saber, o como podría haber escrito en sus últimas obras, el poder saber. Reconforta pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber y poder, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una nueva forma. Continúa Jorge Arditi en esta su analítica de la posmodernidad, diciendo: darme cuenta de que la imaginería del cyborg proporcionaba una manera de hablar sobre esa nueva forma fue para mí una revelación. Se refiere aquí a esa nueva forma que podría encontrar el hombre para reconstruirse, puesto que este ser hombre no es más que una construcción cultural histórica de una época determinada, de acuerdo a los planteamientos de Michel Foucault. Entonces Jorge Ardit, en concordancia con la teoría de Foucault, dice que para él fue toda una revelación darse cuenta que esa imaginería del cyborg proporcionaba una manera de hablar sobre esa nueva forma. Continuamos. Es cierto que en El corazón del cyborg de Haraway yace un argumento sobre una profunda transformación en lo material mismo de los ámbitos sociales que constituyen nuestra realidad, pero conviene tener en cuenta que la transformación a que apunta Haraway no implica una simple reconfiguración de elementos que han estado presentes durante mucho tiempo, esto es, los elementos con los que se hace el pliegue que forma el sujeto moderno. Implica un cambio en la cualidad e incluso en la sustancia de esos elementos, en aquello que constituye esos elementos en primer lugar. De nuevo, puede ser útil situar ese argumento en relación con el pensamiento de Foucault. Este ha explicado la forma en que las configuraciones de conocimiento y poder de un periodo histórico concreto están en función de los límites mediante los que se divide, clasifica, separa y discrimina las cosas epistemológica y ontológicamente parecidas. Esos límites separan lo mismo de lo diferente, lo auténtico y por extensión lo verdadero y lo bueno, de lo otro, y son siempre constitutivos de poder y simultáneamente instrumentos de ese poder. En su texto Historia de la locura en la época clásica, Foucault muestra, por ejemplo, cómo la línea que separa la razón de la sinrazón es realmente una construcción histórica, una función del poder de la razón, y sin embargo el instrumento por el que esta razón puede a la vez definirse a sí misma y labrar su propia identidad. Al definir la sinrazón como lo otro, entre comillas, también puede establecerse a sí mismo como la esencia de la verdad y la bondad. Toda una tecnología del cuerpo, en el conocimiento y prácticas de la medicina y la psiquiatría modernas, en las normas y mecanismos de las instituciones legales y en las técnicas de la disciplina en general, despliega y perpetúa esos límites, un tipo específico de límites que vinieron a constituir el individuo moderno y racional, el hombre, entre comillas. Para Haraway, las tecnologías del cuerpo que producen el sujeto moderno se están haciendo cada vez más débiles y se están sustituyendo gradualmente por tecnologías de un orden completamente diferente,
Los límites que proveen la infraestructura de las configuraciones modernas de poder y conocimiento y hacen posible imaginar una demarcación entre el yo y el otro se están desdibujando y disolviendo. En su lugar, están emergiendo nuevos tipos de límites fluidos e imprecisos, si aún podemos llamarlos límites, que rompen los dualismos modernos entre el yo y lo otro, idealismo y materialismo, mente y cuerpo, humano y animal. Nuevos y fluidos límites hechos posibles por el despliegue gradual de tecnologías cibernéticas en biología y medicina, en las escuelas y lugares de trabajo, en la lógica de dominación de las corporaciones multinacionales, en los conglomerados militares y en las tácticas políticas. Nuevos límites genuinamente posmodernos que procuran la infraestructura necesaria para la emergencia de nuevas configuraciones posmodernas de poder, saber y de nuevos sujetos posmodernos. Sin duda alguna, en el momento en que las tecnologías cibernéticas de poder comienzan a actuar sobre y a penetrar en los cuerpos de las personas, empiezan a generar nuevos tipos de subjetividades y nuevos tipos de organismos cibernéticos, cyborgs. Aquí nos detenemos, pues ya llegamos al final del programa de hoy. Todavía nos queda la otra mitad del texto, pero esto lo leeremos en el programa de mañana, a esta misma hora. Estamos en las palabras de nuestro corazón, de la red de la diversidad. Compartimos entre hoy y mañana un texto escrito por Jorge Arditi, titulado Analítica de la Posmodernidad, que está como parte de la introducción, del prólogo, digamos, al libro de Donna Haraway, titulado Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Mañana terminamos entonces este ensayo de Jorge Arditi. Por ahora les invitamos a continuar en sintonía de la red de la diversidad. Gracias por escucharnos. Conmigo mañana nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que